Buenos días, mis hermanos. Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a leer el pasaje de Lucas 21, 5, 6. Pero antes, permítame orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a través de las Escrituras, Señor, y pedimos, Señor, que eh, tu Espíritu sea hablando a, a nosotros, Señor, y a todos los que nos están viendo, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de aprender de tu palabra y te pido, Señor, que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de ti, Señor. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en estos dos versículos el Señor Jesucristo eh, habla sobre la destrucción del templo. ¿Recuerdan eh, la semana pasada donde mi hermano Carlos hablaba sobre unos ricos que estaban llevando una ofrenda en el templo? Recuerden que en el contexto histórico el Señor Jesucristo estaba allí en el templo y veía cómo estos ricos daban de lo que les sobraba y la viuda daba de lo que daba todo lo que tenía, mis hermanos. En esta ocasión vamos a retomar el pasaje donde Jesús empieza a salir del templo y vamos a leer el pasaje que nos dice su palabra. Entonces, en Lucas 21 de 5 a 6 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El mismo pasaje lo encontramos en Mateo 24 1 al 2. Mateo va un poco más específico quiénes eran. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. En cambio, Marcos 13 del 1 al 2 dice, saliendo Jesús al templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué pie, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Mis hermanos, ahí en los tres versículos habla de una profecía sobre, que es en el versículo 2 que dice, no quedará piedra sobre piedra. En esta ocasión me gustaría eh, que nosotros nos pongamos en el lugar o realmente si no nos ha pasado mejor de ponernos en el lugar de aquel discípulo o aquellos discípulos donde lo que nos sorprende tal vez sean las grandes construcciones, dice un historiador, Josefo, donde decía que estos templos, estas piedras eran gigantes, ¿sí? Grandísimas, con un buen corte, y sabemos de que el templo también era inmenso en comparación de capaz una, una casa normal en su tiempo donde estaban totalmente asombrados por esas construcciones gigantes, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado aquí en Bogotá donde vemos el edificio Acatá, ¿sí? O el edificio Colpatria en su tiempo, o tal vez desde Monserrate, donde vemos toda la construcción de Bogotá, o de pronto lo más reciente que es eh, el metro de Bogotá, donde vemos estas construcciones de hombres, de extranjeros, donde va a pasar, o esas columnotas donde va a pasar este metro. Y manejando nos hemos encontrado un puente gigante por toda la ciudad donde va a pasar el metro, ¿sí? Y quedamos asombrados por lo que nuestros ojos pueden ver.
Mis hermanos, que era el templo para los judíos en su tiempo, era un centro de adoración, ¿sí? En el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo, la presencia de Dios en la tierra, ¿sí? O sea, prácticamente allí era donde era la casa de Dios, ¿sí? También era un símbolo de poder. El templo de Herodes era una obra monumental, ¿sí? Era una obra gigante en su tiempo. Dice eh, los historiadores que eran piedras tan grandes de hasta 12 metros de largo, ¿sí? Era orgullo nacional porque era lo que representaba eh, el pueblo de Israel, decorado con ofrendas y riquezas, ¿sí? Era el orgullo espiritual y cultural del pueblo de Israel, ¿sí? Y pues todos tenían que ir a visitarlo una vez al año, ¿sí? También les daba un poco de seguridad espiritual. Recuerdan que cuando el primer templo fue destruido, que fue el de Salomón, que era aún más grande, espiritualmente, pues ellos pensaban de que Dios ya les había abandonado, que en cierta manera era lo correcto. Y para muchos judíos el templo garantizaba la protección y el favor de Dios. Lucas 21:5 dice que los discípulos estaban sorprendidos caminando dentro del templo porque había muchas decoraciones, estaban bien hermosas estas piedras que adornaban y el templo, y pues habían muchas donaciones al templo o ofrendas donde cada vez el templo era más bonito y estaba lleno de oro al borde, eh, no tanto como el de Salomón, pero prácticamente las ofrendas hacía de que estuviera lleno de oro el templo de Jerusalén. Eh, en el historiador Josefo, hay dos partes dentro de su libro o de sus escritos. Dice que César ordenó arrasar la ciudad y el templo quedó tan completamente nivelado hasta los cimientos que nadie que llegara allí creería que alguna vez estuvo habitado. Y más adelante él nos dice que los soldados buscaron el oro, levantaron todas las piedras de los cimientos. Mis hermanos, ¿qué pasó? Cuando el Imperio Romano eh, fue a conquistar, ya estaba conquistada, pero por un mandato del César. eh, no recuerdo muy bien, pero eh, el templo quedó incendiado y este templo al tener, dice que fue tan grande el fuego, fue tan intenso que lo que hizo fue derretir el oro, ¿sí? El templo se destruyó. Una vez que estaba destruido, el oro se derritió y al derretirse quedó entre las piedras, ¿sí? El oro líquido se metió entre las piedras y los romanos eh, una vez que ya había pasado el fuego, lo que hicieron fue sacarse el oro, pero como estaba entre las piedras, rompían estas piedras para poder extraer el oro que estaba debajo de ellas, ¿sí? Y ahí se cumple la, la profecía de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y como lo dice el historiador Josefo, quedó tan completamente nivelado, o sea, quedó plano, eh, que no se podía identificar qué había allí. ¿Sí? Eh, Mis hermanos, estas eran las partes del templo, de aquel templo donde el discípulo estaba sorprendido, eh, donde prácticamente toda esta parte era el atrio donde podían ir algunas mujeres, no podrían pasar de aquí, y aquí solamente eran los sacerdotes donde hacían los sacrificios, ¿sí? Y en esta parte de acá era el lugar santo, ¿sí? Donde los sacerdotes iban todos los días.
y estaba el candelabro, la mesa y los 12 panes. Y en la parte de atrás estaba el lugar santísimo o el santo de los santos, donde solo podía entrar allí el sumo sacerdote una vez al año. Entonces eran tres partes prácticamente en lo que se veía, lo que en todos los días los sacerdotes podían entrar y el que podía entrar una vez al año, que era el lugar santísimo, donde prácticamente eh, a- al papá de Juan eh, un ángel se le apareció allí, donde tenían que entrar eh, con una campanita en los ojos, en los vestidos para que los de afuera escucharan eh, si este hombre seguía vivo, porque pues estaba en la presencia de Dios. Entonces allí era donde se hacía, donde tú tenías una comunión con Dios en esa parte, ¿vale? En esa parte o estabas en la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo. Esas eran las tres partes en general del Templo de Jerusalén. Eh, Y obviamente, pues afuera habían más partes en el templo, como lo ven aquí. ¿Sí? Solamente estoy describiendo esta parte, pero afuera seguían habiendo más. Y algunos llegaban solamente hasta esta parte. Mis hermanos, también quiero recordarles en la palabra del Señor, dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y esa es la esencia del hombre, ¿cierto? Recuerden que como como el Señor cuando nos creó teníamos un cuerpo, teníamos un alma y teníamos un espíritu, ¿sí? Un poco para describir el cuerpo o a través de nuestro cuerpo es que tenemos contacto al mundo físico, ¿sí? Cinco sentidos donde podemos tocar, probar, ver, escuchar, eh, oler, ¿sí? Y sentir, ¿sí? Tocamos y así es como el Señor nos ha permitido poder estar en este mundo y percibir la realidad de este mundo a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Pero este cuerpo, cuando Adán y Eva eh, pecaron, ¿sí? El espíritu, que era aquel que tenía comunión con el Señor, ¿sí? Como el lugar santísimo, ¿sí? Eh, había muerto, ¿cierto? Vemos en Génesis que habíamos muerto espiritualmente, prometiendo lo que el Señor había dicho, que ciertamente moriría Eva, perdón, como ha dicho el Señor, que ciertamente iba a morir el hombre que comiera del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Satanás la engañó y pues conocemos esa historia y pues ahí morimos espiritualmente y todos nacimos muertos espiritualmente, ¿sí? Pero nuestro cuerpo es aquel que percibe el mundo, ¿sí? Si nos quitan un brazo, nos quitan una pierna, igual tenemos partes del cuerpo que hace que percibamos este mundo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, este cuerpo, ¿sí? Empezó a estar sujeto a muerte y a enfermedades, ¿sí? Hoy en día, ¿qué esperamos aquellos eh, que estamos en cierta edad? Estamos esperando que lleguen las enfermedades porque ya no es tan fuerte o estamos esperando, en mi caso, la muerte, ¿sí? Pero también espero pues ya, gracias al Señor Jesucristo, también el nuevo cuerpo, ¿sí? Que no está sujeto a muerte y a enfermedad. También tenemos el alma, ¿sí? Es nuestro ser, nuestro yo. Eh, es aquel que da las órdenes al cuerpo y le dice, mueva la mano, ¿sí? Si ustedes miran su mano, miran y mueven los dedos, es curioso cómo los dedos se mueven, ¿sí? Porque hay una orden en mi yo donde mueve, quiere que muevan los dedos, ¿sí? En esta mente es donde pensamos, donde razonamos para tomar una decisión o para escudriñar una verdad, ¿sí? Donde tenemos memoria, ¿sí? El cerebro llega, trae a la memoria
eh, esos pensamientos, ¿sí? Y luego hace que nuestra boca, a través de nuestro habla, se mueva y pueda decir las palabras de lo que pensamos, ¿sí? Es donde está la voluntad del libre albedrío, es en nuestra alma es donde decidimos ir para la derecha o para la izquierda, o hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? Donde están las emociones, donde hay afectos, deseos, sentimientos, allí es donde nace estas emociones, ¿sí? Esa es nuestra alma, mis hermanos. Eh, También está el espíritu, que esto, aquellos que aún no tienen la fe, ¿sí? Eh, una vez que le recibimos y le conocemos, y es el Espíritu Santo que nos da la fe, ¿sí? Empezamos a tener o empezamos a anhelar conocer a Dios, ¿sí? Conocer cuál es su voluntad, ¿sí? Eh, y hay un conocimiento de Dios a través de las Escrituras, ¿sí? Empezamos, nuestro espíritu empieza a reavivarse, pero no por nosotros mismos, sino porque ya el Espíritu Santo nos dio vida, ¿sí? A través de la obra que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz, ¿sí? Entonces empezamos a conocer a Dios, empieza a haber una comunión con Dios, ahora nuestra alma empieza a orar, ¿sí? Nuestra alma le dice a nuestro cuerpo, habla, y nuestro cuerpo habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu le dice a nuestra alma y ésta le dice a nuestro cuerpo cómo orar, ¿sí? Pero esto viene es del espíritu, de un espíritu vivo, ¿sí? Hay discernimiento de bien y de mal, mientras la voluntad, ¿sí? Es quien decide a través del libre albedrío si hacer el bien y el mal, ¿sí? Nuestro espíritu dice, esto está bien porque es la palabra o porque las escrituras dicen que está bien o está mal, ¿sí? Porque nos dio el conocimiento de Dios y el espíritu sabe qué es lo que le agrada a Dios, ¿sí? Nuestro espíritu, ¿sí? Porque es el que se comunica, ¿sí? Em, y es el que tiene la relación con el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, prácticamente es que hay una comunión, está unido porque Él fue quien dio la vida, ¿sí? Así como este oro estaba entre las piedras, así está nuestro espíritu con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora mora en nosotros, somos uno, ¿sí? A nivel espiritual, ¿sí? Eh, y es el que anhela que nuestra alma sea gobernada por este espíritu, y nuestra alma es quien manifiesta esto a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis. Es aguarden y miren qué hace el cuerpo, ¿sí? Porque no podemos ver el alma, ¿sí? Aunque dicen que los ojos, por los ojos se puede ver el alma de un hombre. Es un dicho, pero es por la expresión del cuerpo, por lo que hace, ¿sí? Entonces empezamos a discernir el bien y el mal, es por lo que hace el cuerpo de mis hermanos, ¿sí? Porque el cuerpo refleja lo que está, refleja el alma de la persona, y el alma de la persona pues recibe prácticamente guía a través del espíritu vivo, ¿sí? Mis hermanos, un poco, voy a moverme aquí, un poco para poder hacer un símil o una homologación. Entonces, nuestro cuerpo es el atrio, es donde todos los israelitas podían ir al templo, ¿sí? Y sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero es donde todo el mundo, prácticamente el 99% de las personas podían ir y ver al templo. Y así como el discípulo estaba sorprendido por lo que veía, ¿sí? Pues nuestro cuerpo, o lo que ven, ¿sí? Lo que puede tocar el mundo y lo que puede ver el mundo, pues también todo el mundo nos ve, ¿sí? Es el atrio del templo, ¿sí? Donde todo el mundo puede pasar. Pero el lugar santo solamente ocurre en nuestra mente, solamente ocurre en nosotros, somos los que somos, ¿sí? Y recuerden que allí podían entrar solamente los sacerdotes, ¿sí? O sea, eran menos personas los que accedían al lugar santo, ¿cierto?
porque solamente eran aquellos sacerdotes elegidos para ir al lugar santo, se rotaban y todo eso. De la misma manera, nuestra alma muy pocas personas la conocen, capaz nuestro cónyuge, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver qué es lo que hace nuestro cuerpo, pero están un poco más cerca, ¿sí? Y el lugar santísimo es donde había una relación con nuestro espíritu, ¿cierto? Perdón, hay una relación con Dios desde nuestro espíritu. Entonces, el templo, cuando dice el Señor Jesucristo que somos el templo, perdón, cuando dicen los apóstoles que somos el templo de Dios, o sea que todo nuestro cuerpo es el templo, eh, y que allí mora el Espíritu Santo, pues mora allí en el lugar santísimo, o sea, mora con nuestro espíritu, con aquel que se ha reavivado. Eh, Entonces, en Lucas 21 5 y 6 dice, y uno de los que hablaban, que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Me pregunto por qué aquel discípulo o aquellos discípulos no estaban sorprendidos de que dentro del templo, o sea, no solamente tenían que estar revisando lo que, o que estar sorprendidos por lo que se veía, sino por lo que no se veía. Y mejor aún, o me hago la pregunta, ¿y por qué la vista estaba en el templo y no en Jesús? ¿Sí? Que era aquel sumo sacerdote, ¿sí? Eterno. Y entonces no es, a veces nos dejamos deslumbrar por lo que se ve en el templo y no por el que tenía al lado, ahí al frente. Mira, o sea, el discípulo estaba apuntando al templo y Jesús estaba allí al lado, ¿sí? Que era lo más hermoso que había en ese templo, ¿cierto? Eh, Segunda de Corintios 4:18, mis hermanos, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, vemos como nuestra alma, eh, a través de nuestro cuerpo, o sea, nuestros ojos, siempre mira las cosas que se ven, ¿sí? Y Corintios nos dice que no mirando en nosotros las cosas que se ven, que no nos enfoquemos en las cosas que vemos, mis hermanos, el dinero, las casas, el carro, la familia, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Sino que nos enfoquemos en las cosas que no se ven, en lo espiritual, ¿sí? Pues las cosas que se ven son temporales, mis hermanos. El carro, la casa, la familia, todo es temporal, ¿sí? Todo lo que está en este mundo, que es lo que vemos, es temporal. Pero las que no se ven son eternas, ¿sí? Dice la palabra del Señor que hagamos riquezas en los cielos y no en la tierra. ¿Por qué? Porque en los cielos no se ven, ¿sí? Y en la tierra, pues, en cierta manera es más fácil porque lo vemos, ¿cierto? Eh, todo lo que tenemos, pues, son cosas que son temporales, ¿sí? Vamos de paso. Recuerden, mis hermanos, que somos extranjeros en un mundo temporal, ¿sí? ¿Qué vio Jesús que otros no vieron? Eh, Otros veían piedras hermosas y la gente veía piedras hermosas. En cambio, Jesús veía la temporalidad de lo material. Ofrendas y riquezas acumuladas veían ellos allí en ese templo y el Señor veía un corazón que se había alejado de Dios. ¿Sí? Una obra indestructible. Ellos habían visto una identidad religiosa sólida y una seguridad en lo visible. ¿Sí? Eh, Ahí, súper importante, la seguridad de lo visible, ¿no? Y el Señor Jesucristo era la forma sin la esencia, lo externo sin lo eterno, y ruinas que aún no habían caído. Mis hermanos, Colosenses 3:1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, bu- perdón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo
vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mis hermanos, este es el último versículo. Hay una promesa donde vamos a tener una vida juntamente con Cristo. Esa promesa, pues, ya la tenemos. Podemos tener una comunión con el Señor. El pasaje es claro que en algún momento el templo, que somos este cuerpito que estamos acá, ¿sí? Será destruido. eh, y esta destrucción de este templo eh, eh, esta destrucción dirá que, dice el Señor Jesucristo, que no quedará piedra sobre piedra, que prácticamente dejaremos de ser nosotros para, para poder que seamos Él o en Él, ¿sí? Y ese es el proceso espiritual, o sea, no lo miran como a futuro voy a dejar, voy a morir, sí va a pasar, sino en el presente. La palabra de Dios dice que debemos morir juntamente con Él, ¿sí? Tomar una cruz y seguirle. Y prácticamente es morir ya no es cuerpo, sino es a nuestra carne, ¿sí? A nuestros deseos, a los ojos, a los deseos del alma sobre sobre lo visible, sino apuntar a lo invisible, que serían los deseos de nuestro espíritu, ¿sí? Hacerle caso a nuestro espíritu, mis hermanos. No le hagamos caso a nuestro corazón que es engañoso, sino hagámosles caso a nuestro espíritu que es quien tiene una comunión con Dios, ¿sí? Y este espíritu le dirá a nuestra alma, ¿sí? Que cuidemos, que cuidemos de él y que cuidemos de esta comunión, ¿sí? Y nuestro cuerpo reflejará lo que el espíritu prácticamente eh, reflejará los frutos del Espíritu que está en comunión con el Espíritu Santo, mis hermanos. Eso es toda la enseñanza, mis hermanos, poner los ojos no en lo visible, sino en lo que no se ve, que es para eternidad. Gracias, mis hermanos.